Esta semana, en el taller de habilidades de lectura de sexto básico, la clase es del 21 de agosto, hoy viernes 21 de agosto, vamos a trabajar un objetivo, el cual es leer comprensivamente textos no literarios pertenecientes a los medios de comunicación, considerando los elementos formales. Es decir, que vamos a trabajar textos que no tienen una finalidad estética ni de belleza, y además vamos a considerar los elementos que componen dicho tipo de texto. Cuando nosotros hablamos de textos literarios y no literarios, básicamente estamos haciendo la diferencia entre aquellos textos que tienen una finalidad artística, que tienen una finalidad de entretenimiento, de manifestar la interioridad, la emocionalidad, el sentir, la ficción, con aquellos textos que tienen una finalidad más objetiva y que se centran básicamente no en la belleza, sino en transmitir información. Los textos literarios se dividen en tres géneros: el género narrativo, el género lírico y el género dramático. El narrativo involucra todas las obras escritas en prosa, cuya estructura es inicio, desarrollo y desenlace, y que tienen una finalidad más bien artística. Los textos narrativos están creados con la finalidad de entretener a la gente, de distraerla. Los textos líricos involucran a todos aquellos textos que están escritos en versos. Los versos son aquellas, ¿cierto?, que como están escritas las canciones, y su finalidad es transmitir emociones y sentimientos mediante un lenguaje figurado, un lenguaje que ha sido modificado para demostrar belleza, ¿cierto? Lo que es estética. Y el género dramático, perdón, involucra todas las obras dramáticas, las obras de teatro, que están escritas mediante diálogos. Si en el cuento tenemos un narrador que nos va a contar la historia, en el género lírico tenemos un hablante lírico, que también, ¿cierto?, relata esta historia. En el dramático son los mismos personajes que cuentan la historia que está ocurriendo. Y al hacer la diferencia con los textos no literarios, nosotros encontramos distintos tipos de textos no literarios. Tenemos los argumentativos, por ejemplo, que está basado, ¿cierto?, en lo que es la argumentación, en dar razones lógicas, racionales, para convencer, para persuadir o disuadir al interlocutor. Los informativos, que entregan información sin mezclar, ¿cierto?, con lo que es la opinión personal de cada uno. Y aquí tenemos noticias, resúmenes, exposiciones, una cronología. Los textos normativos son aquellos, como el nombre lo indica, que establecen normas, que dan instrucciones. Por ejemplo, instrucciones, recetas, reglamentos, reglas. Los textos funcionales es porque tienen un propósito comunicativo y sirven, ¿cierto?, como un medio de comunicación, las cartas y las invitaciones. Y los textos publicitarios y propagandísticos, que son todos aquellos que tienen publicitarios, ¿cierto?, una finalidad comercial, y propagandísticos una finalidad basada en lo que son las ideas y los comportamientos de la gente. Apelan a lo que es la forma de pensar de la gente. Y en publicitarios tenemos anuncios, avisos, volantes, afiches, panfletos y todo texto, ¿cierto? Toda afiche en el fondo que nos sirva para promocionar un producto o un servicio o alguna ideología, la forma de pensar de alguna persona. Ahora bien, si recordamos el objetivo, volvamos atrás, decía que íbamos a trabajar textos no literarios
perteneciente a los medios de comunicación. Por lo tanto, vamos a trabajar esta sección de acá. Y de esta sección, lo único que vamos a trabajar es, dentro de los textos informativos, la noticia. Vamos a la diapositiva. Los medios de comunicación en sí, ¿para qué nos sirven? También son llamados más medias. Nos sirven para difundir, para entregar información a la sociedad. ¿Cuál es su mayor característica? Es que nos permite entregar un mismo mensaje al mismo tiempo a una gran cantidad de personas. ¿Cuál es su ventaja? Es que se obtiene información y se puede transmitir información concreta e inmediata en el mismo momento, como estos despachos en directo, por ejemplo, que hacen en los canales de televisión. ¿Cuál es su desventaja? Que muchas veces, como la información es tan mediática, se trata de informar lo que está ocurriendo en este momento preciso, ahora ya, puede que se entregue información que no sea verídica en su totalidad, información que quizás no es real del todo o información incompleta. ¿Qué tipos de medios de comunicación tenemos? Radio, que utiliza un medio auditivo, nosotros escuchamos la voz, ¿cierto?, en la radio. Tenemos Internet, que es un medio audiovisual auditivo, es decir, nosotros vemos los mensajes, vemos los textos publicitarios, los textos informativos que se nos está entregando y a la vez también escuchamos. El televisivo, que también la televisión también es un medio visual y auditivo, y la prensa escrita, que es solo visual, nosotros solo vemos. La prensa escrita son diarios, revistas, periódicos. El diario y el periódico, ¿en qué se diferencian? En que el diario, como el nombre lo indica, sale todos los días a circulación y el periódico sale en lapsus de tiempo. Puede ser mensual, quincenal, semestral, anual. Ahora bien, Internet es fundamental en cuanto al manejo de las redes sociales. Nosotros regularmente recibimos información y noticias mediante las redes sociales, ya sea por YouTube, Twitter, correo, Facebook, blog, Instagram, WhatsApp, etc. Y dentro de la prensa escrita, los medios visuales, tenemos revistas, periódicos y libros. Ahora bien, dijimos que íbamos a trabajar la noticia de forma específica. La noticia como tal, cuando nosotros la vemos escrita en un diario, en una revista, en un periódico, tiene esta estructura. Tenemos un titular que es lo más amplio en cuanto al lugar que ocupa dentro de la disposición espacial. Es un tamaño de letra más grande y generalmente viene ennegrecida. Sobre el titular tenemos el epígrafe o antetítulo y su función es contextualizar el titular. Bajo el titular tenemos la bajada o subtítulo y su función es entregar datos que acompañen y que complementen al titular. El primer párrafo es el lead o entradilla y a partir del segundo párrafo en adelante es el cuerpo de la noticia. Tenemos, ¿cierto?, la estructura como tal. Ahora lo que necesitamos ver es las preguntas que debe responder una noticia. Todo texto noticioso debe responder estas 6 interrogantes. ¿Qué ocurrió? El hecho, lo que ha ocurrido, el cómo, el método, la manera de producirse, el dónde, el lugar, el sitio donde se produce el acontecimiento, cuándo, el factor tiempo, año, día, hora, minuto. ¿Por qué? Causa, elementos fundamental que nos da la razón de lo que ha pasado. Y el quién, el sujeto de la información. ¿Quién o quiénes están involucrados? Veamos este sí, fragmento muy simple para ver cómo se responden estas 6 interrogantes. Es lo que representa una nueva adecuación al Plan Maestro de Transportes. El gobierno anunció ayer que las avenidas Providencia y Apoquindo se incorporarán al régimen de vías exclusivas para la locomoción pública
aunque solo en días de preemergencia y emergencia ambiental. Ahora vamos viendo. Si nosotros vamos desde el qué en adelante, ¿qué ha ocurrido? Que hay un régimen para vías exclusivas de locomoción pública. Ahora el cómo, el método, la manera, esto va a estar disponible en los días de preemergencia y emergencia ambiental, donde las avenidas Apoquindo y Providencia. ¿Cuándo ocurrió esto? Ayer. ¿Quién lo ha anunciado? ¿O quién está involucrado? El gobierno lo ha anunciado. ¿Y por qué? Porque es una nueva adecuación a un plan de transporte. Una vez que nosotros tenemos claro las 6 interrogantes que responde un texto noticioso, nosotros debemos ver y aplicar el esquema de la comunicación. El esquema de la comunicación propuesto por Roman Jacobson propone 6 elementos que hay que considerar en todo proceso comunicativo. En primera instancia tenemos al emisor, y el emisor va a ser, en términos muy simples, quien emite el mensaje, quien hable, ¿cierto? Lo que dice es el mensaje. El receptor va a ser quien escucha, el contexto, el momento, el lugar, la situación que le da sentido a toda esta situación. El código va a ser el lenguaje y el contacto o canal va a ser el medio por el cual se va a transmitir este mensaje. Ahora, si nosotros aplicamos este esquema de la comunicación a una situación comunicativa de los medios de comunicación, nosotros, si hemos leído una noticia, por ejemplo, del diario Las Últimas Noticias, señalamos que el emisor es el diario Las Últimas Noticias, específicamente el periodista. El mensaje va a ser la noticia en sí, el texto, la información que se nos está entregando. Y el receptor vamos a ser, en el caso puntual, nosotros. Y en un caso más general, todas aquellas personas que tomen este diario y lean la noticia. ¿Cuál va a ser el código? Sabemos que el diario Las Últimas Noticias es un diario de circulación nacional, por lo tanto, de nuestro país, por lo tanto, el código, el lenguaje es español, con la variante de Chile. El canal va a ser escrito, visual, porque nosotros vamos a ver un texto, letras, ¿cierto?, plasmadas en una hoja. Y el contexto va a ser el momento, el lugar, el día, la hora en que nosotros vamos a leer esta situación, esta noticia, y además involucra todos los aspectos sociales y culturales. Si hoy en día yo tomo el diario y leo una noticia de el COVID, por ejemplo, que es un tema que se habla mucho en los medios de comunicación, el contexto va a ser un momento, ¿cierto?, en donde a nivel mundial existe una pandemia cuyo nombre es COVID y que ha afectado a todo el mundo. Hay muchas muertes, hay muchos elementos, ¿cierto?, que hay que considerar y además lo vamos bajando, ¿cierto?, la contextualización a nuestro país, a la situación que vivimos como país, en fin, todos estos elementos. Ahora bien, la actividad de esta semana vamos a leer una noticia. Los chimpancés tienen más empatía con humanos que con su misma especie. Este es el titular del texto noticioso que vamos a trabajar. La bajada de títulos señala, según un estudio de la Universidad Emory, estos animales tienen afinidad con personas, conocidas como desconocidas y con miembros de su manada, pero no con chimpancés de otra comunidad ni con otros primates. Noticia que fue publicada el 14 de marzo de 2014. Londres. Ya sabemos dónde ha ocurrido todo esto. Los chimpancés tienen empatía con humanos, tanto conocidos como desconocidos, y con miembros de su manada, pero no con chimpancés de otra comunidad ni con otros primates, según un estudio publicado hoy por la Royal Society Británica. Un equipo de investigadores del Centro Nacional Yerkes de Investigación de Primates de la Universidad Emory en Georgia, Estados Unidos, estudió la capacidad que tienen los chimpancés de identificarse con los sentimientos y actitudes de otros individuos a través de lo que se conoce como el bostezo contagioso. La empatía de los humanos es muy flexible,
según el estudio, pues la sentimos por nuestra familia y amigos, pero también por personas que no conocemos y por animales de otras especies. Así, los primatólogos de Yerkes querían comprobar si los chimpancés, una especie cercana a los humanos, tenían capacidad para la empatía como el ser humano. Para ello, les mostraron varios videos en los que salían humanos que conocían, otros que no habían visto nunca y también babuinos, una especie de mono africano, bostezando, un estímulo que en las personas provoca una empatía involuntaria, es decir, otro bostezo. Los resultados demostraron que los chimpancés imitaban el bostezo de todos los humanos y el de los chimpancés que ya conocían, pero no se contagiaron del resto, si bien sí mostraron más interés por los videos en los que salían otros primates. Esa falta de empatía con los babuinos y chimpancés de otras manadas y el mayor interés en verles en los videos puede venir de la hostilidad hacia ellos, ya que son vistos como potenciales enemigos según el estudio. Los científicos dedujeron que los chimpancés, al responder a los bostezos de todos los humanos, conocidos y desconocidos, no necesitan conocer al emisor del estímulo para sentir empatía, pero sí tiene que pertenecer a una especie con la que los chimpancés tengan una historia de interacción social positiva, explicaron. Otros mamíferos cuya empatía ha sido estudiada son los ratones, que solo responden al dolor de otros de su especie, o las ratas, que sí ayudarían a otros individuos en peligro. Y tenemos el link, que lo he extraído, ¿cierto?, del diario online EMOL, en caso de que ustedes quieran volver a acceder. Recuerden que este PowerPoint lo voy a subir a My School para que trabajen a partir de él, ¿cierto? Y les voy a dejar de todas formas la actividad en la sección Tareas de My School. Una vez que terminamos de leer este texto, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito comunicativo? ¿Cuál es la intención? ¿Con qué finalidad ha sido creada esta noticia? ¿Quién es el emisor? ¿Cuál es el mensaje? ¿Y quién es el receptor? Aplicar el esquema de la comunicación que acabamos de detallar un par de diapositivas atrás. Luego, en relación al texto, responder ¿qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién está involucrado? Y el por qué sucede. 4. Según la investigación, ¿por qué bostezan los chimpancés? La pregunta número 5. ¿Qué efecto causó en los chimpancés ver babuinos en el video? ¿Bostezaron junto a ellos o no? ¿O generaron otro tipo de reacción? Pregunta número 6. ¿A quiénes ven los chimpancés como potenciales enemigos? 7. ¿Cuál es la conclusión del estudio? Y la 8. ¿Por qué los científicos decidieron estudiar a los chimpancés? Y finalmente, el desafío de la semana. En esta imagen debemos encontrar las 5 diferencias. Tenemos dos gatos tejiendo. ¿En qué se diferencian ambos? Y por último, recordarles el horario de clase, que es hoy a las 11:30 hasta las 12 del día. Nos vemos, que estén bien y no olvides la clase para que participen de ella y vayamos resolviendo esta actividad en conjunto.